Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Si queréis acompañarme en el libro de Proverbios, capítulo 2, a partir del versículo de número 1, Proverbios 2, 1, del 1 al 5. Voy a leer primero la Reina Valera, 1960, y después voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esa es la Reina Valera. Vamos a orar y después leo la otra versión. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, para nosotros es vida, es poder. Tu palabra, Señor, nos guía, es alimento, Señor, para nuestra alma y nuestro espíritu. Y clamamos, Espíritu Santo, en esta tarde, que tú nos hables, que tú nos ministres, que sea tu palabra, que sea palabra desde tu corazón hacia nuestro corazón, según tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leo Proverbios 2:1 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Muy bien, el libro de Proverbios, que fue escrito por Salomón, el gran rey, el hombre nacido de hombre y de mujer, que tuvo más sabiduría en la tierra, más que él solamente Jesucristo, lo dice la propia palabra, no lo digo yo, pero Jesucristo sabemos que no nació de hombre y de mujer, sino de la obra del Espíritu Santo y María. Entonces ahí está la diferencia y la distinción. El libro de Proverbios es un libro que habla mucho del temor del Señor y habla mucho del entendimiento, del conocimiento y principalmente de la sabiduría. La sabiduría en la vida de un hijo de Dios es aquello que nos ayuda a discernir y a distinguir las situaciones que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Y creo que más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo y las cosas que vemos, escuchamos, necesitamos tener sabiduría de Dios para entender lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es verdadero y lo que es falso, lo que para nosotros tiene verdadero significado y lo que no tiene. ¿Por qué? Porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros estamos escuchando y viendo muchas cosas que no son verdad, no son reales, ni tienen importancia, pero nos rodean cada día. Y yo creo que vienen tiempos que más que nunca necesitamos sabiduría de Dios para entender lo que nos rodea y lo que está ocurriendo. Entonces esta palabra dice que para que nosotros entendamos el temor de Dios, debemos de buscar, de escudriñar, de guardar, de recibir la palabra de Dios. Entonces, el temor del Señor es algo muy importante en nuestras vidas. Yo voy a decir algo que puede que no entendamos o incluso no lo compartamos, pero es cierto. Nosotros podemos estar dentro de la iglesia, podemos estar sirviendo al Señor, podemos incluso creer en Cristo, pero no tener el debido temor al Señor. La palabra en el hebreo es jirad.
Y en el Nuevo Testamento, en el griego, es phobos. La palabra temor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, va a hablar de respeto. La palabra significa respeto, significa reverencia, pero también significa miedo. Temer al Señor, pero no un miedo perjudicial, ¿no? El miedo de que me puedan hacer daño. Significa más bien el miedo que tiene un hijo que respeta a su padre. ¿No? Por poner un ejemplo sencillo, el hijo que valora, que respeta a su padre o a su madre, si la madre o el padre le dice, mira, Jonathan, a las 9 quiero verte en casa, ¿eh? Eres el único que está ahí, por eso te voy a usar, estás aquí a mi lado. Y yo valoro a mi padre, a mi madre, y tengo temor, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a venir a las 9. Después voy a preguntar a Antonio si llegaba a las 9 o no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el temor del Señor es el miedo que me lleva a obedecer, pero no un miedo perjudicial, sino un miedo de reverencia, de respeto y de amor. ¿Por qué? Porque 1 de Juan 4:18 dice lo siguiente, y la Biblia no puede contradecirse, y no lo va a hacer. La Biblia dice en 1 de Juan 4:18 lo siguiente, en el amor no hay temor, y la palabra aquí es la misma, es phobos, significa miedo. En el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor o el miedo, porque el temor o el miedo lleva en sí castigo, de donde que el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Por eso el miedo perjudicial que me perjudica no es el temor del Señor. Yo no voy al cielo por tener miedo al infierno, yo voy al cielo por amar a Cristo y su obra en la cruz y su victoria en la resurrección. Entonces, pero el temor del Señor justamente es el hecho de que mi respeto y mi reverencia al Dios a quien sirvo y amo me lleve a obedecerle, me lleve a caminar con Él, me lleve a valorar lo que le pertenece. Entonces, yo puedo caminar con el Señor, estar en la iglesia, pero no valorar las cosas del Señor. Y significa que no he entendido el temor del Señor. ¿Por qué? Porque en Proverbios capítulo 1, versículo 7, la Biblia nos va a decir lo siguiente. Y ahí entra algo muy importante. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me gusta mucho ese versículo de Proverbios, de la palabra del Señor, que dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, yo siempre comparo este versículo como una biblioteca. ¿Qué es lo que hay dentro de una biblioteca? Libros. De hecho, la palabra Biblia viene de biblios porque está constituida por 66 libros. Y el temor del Señor es la puerta de la biblioteca. Entonces, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Un hombre verdaderamente sabio es el hombre que teme al Señor. De hecho, la Biblia dice que el necio no teme al Señor, no tiene temor de Dios. Y todo aquel que no teme a Dios, no tiene temor de Dios, no puede tener la sabiduría verdadera. Puede tener sabiduría de los hombres, puede tener sabiduría de este mundo, puede ser inteligente, puede ser capaz, pero sabiduría del cielo nosotros solo podemos encontrar cuando hay temor del Señor. El temor es lo que me ayuda a que yo tenga a Dios en alta estima, que yo le honre, que yo
me entregue, que yo me rinda, que yo le siga, que yo le adore, ¿no? Cuando nosotros vemos a Jesús discipulando o enseñando o caminando, ¿no?, con sus discípulos, muchas veces, y algunas de las veces, Jesús fue bastante duro con sus discípulos, ¿o no? No hay ningún momento en la Biblia en que Jesús da una palmadita o da una pasadita de mano diciendo, no, vea qué bueno eres, llama. No. Jesús es muy amoroso, muy cercano, pero tiene presente el temor, tiene presente el respeto, la reverencia y mucho más la importancia que tiene la vida espiritual del ser humano. Por eso, para que tengamos verdadera sabiduría, sabiduría de verdad, necesitamos tener temor del Señor. Porque cuando no hay temor del Señor, empieza a darme igual todo. Es el temor de Jehová lo que me lleva a buscarle. Es el temor lo que me lleva a valorar todo lo que pertenece a Dios y a su obra. Pero cuando no hay temor del Señor, incluso puede haber conocimiento de la palabra, puede haber conocimiento de Dios, pero no hay temor. Yo puedo conocer todas estas cosas, pero a la vez no valorar la presencia del mismo Dios. Cuando no hay temor del Señor, me da igual todo. Y cuando me da igual todo en la vida espiritual, eso me va a llevar o va a generar en mi vida un enfriamiento espiritual. Es la falta de temor la que produce herejías. Cuando yo empiezo a decir cosas que la Biblia no está diciendo, o cuando yo empiezo a enseñar o a guiar o a llevar personas a una condición, una situación que la Biblia nos dice que debo de hacerlo. Es la falta de temor que crea las atrocidades espirituales, que llevan los creyentes y los hijos de Dios muchas veces a vivir cosas que no pertenecen a Dios. ¿Por qué? Cuando uno se pone aquí a abrir el culto, o cuando uno se pone aquí a adorar al Señor, y más todavía predicar la palabra del Señor, tiene que haber temor de Dios. Porque yo no vengo aquí a predicar mi palabra, yo no vengo aquí a enseñar lo mío. Y si yo estoy enseñando algo que no viene de Dios, y no tengo temor de lo que estoy haciendo, es un peligro para mí mismo y para los que están. Entonces tiene que haber temor cuando yo sirvo a Dios en cualquier de las circunstancias, sea poniendo la letra, sea adorando, sea predicando, sea limpiando la iglesia, sea lo que yo haga para el Señor, siempre tiene que ser fruto del temor. Significa ese amor, ¿no? Yo siempre me acuerdo que cuando mi abuela iba a hacer la compra del mes y volvía del centro de la ciudad, porque en aquella época se hacía una vez al mes, si nosotros le ayudábamos a sacar la compra del coche y ayudarla a guardar, ella nos daba un caramelito. Y nosotros no lo hacíamos solamente por el caramelo, aunque como niños lo primero es el caramelo, ¿verdad? Seamos sinceros. Pero también por el amor que tenemos a ella, el respeto y por ayudarla. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para nosotros. Y la Biblia dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, si hay temor del Señor en mi vida, voy por buen camino. Pero el temor del Señor no solo nos va a traer a nuestras vidas sabiduría. El temor del Señor dice en Proverbios 10:27 que el temor de Jehová aumentará los días. Es decir, los que tienen verdadero temor de Dios incluso reciben más días en la tierra.
Es decir, Dios puede alargar nuestras vidas por el temor que le tenemos, es decir, por el respeto, la reverencia, y eso nos aumentará también la sabiduría, porque es verdad que nosotros vamos aprendiendo, según las etapas de la vida, vamos aprendiendo cosas. Yo a los 55 que tengo, puedo decir que determinadas cosas que para mí tenían mucho valor con 20, con 25, con 55 no lo tiene. Porque el tiempo y la experiencia me han enseñado valores distintos. ¿Significa que yo estaba equivocado con 20, con 25? No, significa que yo estaba viviendo como se vive cuando uno tiene 20 o 25. Pero según vamos avanzando, vamos adquiriendo experiencia. Y dice Proverbios que el temor del Señor aumenta mis días. Entonces, nosotros si tenemos temor del Señor, podemos vivir largos días en la tierra y principalmente mejor si es en la presencia del mismo Dios. Proverbios 14:26 va a decir lo siguiente: que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Es decir, aquel que tiene verdadero temor del Señor tiene confianza y esperanza en Él. Yo puedo tener, y todos tenemos proyectos personales. Tenemos nuestros sueños, tenemos nuestros deseos, nuestros anhelos, pero es justamente en el temor del Señor, es decir, en mi amor, en mi respeto y mi reverencia al Señor y principalmente en mi dependencia de Dios, que el propio Dios nos ayuda en confianza y en esperanza. ¿Significa que Dios tiene que cumplir todos mis sueños y deseos? Pues no. Pero significa que esperar en el Señor, en el temor del Señor, es lo mejor que podemos hacer. Porque ahí estamos confiados y tenemos una esperanza verdadera. Y mejor, si es una esperanza acompañada de la sabiduría, porque la palabra dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, es una esperanza realista. Porque a veces nosotros, por alcanzar nuestros sueños, deseos y anhelos, nos metemos en esperanzas que no son realistas. Y que a veces incluso, hermanos, no están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, lo bueno es esperar en Dios verdaderamente lo que dice Dios en su palabra para tu vida y para mi vida. Por eso es importante vivir en el temor del Señor. Proverbios 14:27 va a decir que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es decir, el que teme a Jehová le va a evitar en la vida de meterse en situaciones que puedan quitar su propia vida. ¿Cuántos sueños o cuántas situaciones han sido abreviadas por la falta de temor y por uno meterse en lugares o en situaciones que Dios no nos ha llamado a meternos, y eso puede traer perjuicios, enfermedades o incluso la muerte? Porque si uno teme a Jehová y conoce su palabra, sabe dónde puede ir y dónde no debe de ir. Sabe lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Ahí es donde entra que el temor del Señor me evita de situaciones que me puedan llevar a perjuicios físicos, naturales, emocionales, espirituales. ¿No? A veces yo veo, y hace unas semanas hablábamos con una persona, y la persona me preguntaba por qué Dios permitió que yo entrara en esta situación. Y yo se lo dije muy claramente: Dios no es que te haya permitido entrar en esa situación, has entrado porque tú has querido, y ahora cosechas las consecuencias de tu actitud.
cuando eso ocurre, a veces puede que falte un poco de entendimiento, que falte un poco de temor, porque hay que tener temor del Señor a la hora de tomar decisiones, porque ¿y si no es de Dios? Si no hay temor, yo tomo decisiones a la ligera. Bueno, eso viene de Dios y voy. Pero si hay temor del Señor, hay que orar, hay que buscar el rostro de Dios y preguntar, Señor, ¿eso realmente viene de ti? Señor, ¿ese es el camino? ¿Es por ahí donde debo de ir? ¿O son cosas mías? Porque hay que ser sincero delante del Señor. A veces, y muchas veces, nosotros estamos delante del Señor, tenemos anhelos, sueños, cosas, deseos, y hablamos con Dios, pero olvidamos de preguntar, Señor, ¿no son cosas mías? Porque a veces son cosas mías, son mis cosas, y Dios no comparte. Pero el hombre por sí mismo no es cabezota, ¿verdad? Ni yo ni tú, no somos ninguno, ¿verdad? Aquí no hay, dentro de la iglesia no hay ninguno. Yo el primero, de cabezota, de muchas veces, pero justo nos está enseñando la palabra que el temor del Señor, es decir, Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro, Señor, tú eres todo para mí, para mi vida, y Señor, está esa situación delante de mí. Señor, ¿voy o no voy? ¿Entro o no entro? Señor, guíame, ayúdame. Y eso alargará mis días, va a traer a mi existencia vida desde el cielo y me apartará de la muerte. Incluso me aparta del mal, que es lo que dice en Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Mire lo que dice, con misericordia y verdad, no con el látigo. Siempre a la hora de corregir el pecado hay que ir con misericordia. Y la misericordia en ese sentido de lo que está diciendo el versículo aquí, para corregir el pecado, yo siempre pienso lo siguiente. Si fuera yo en el lugar de esta persona que está equivocada, que se está equivocando, ¿cómo me gustaría que me trataran en este momento? Porque a veces, hermanos, nosotros queremos, ojalá esta persona viniera conmigo a hablar con tranquilidad, con paciencia, ¿no? O con amor, con cariño, porque yo estoy luchando con este pecado, estoy luchando con este error y me está costando. Y entonces, a mí me gustaría que me trataran así, pero voy yo a corregir y digo, no vea, ¿no? El necio que eres, pecador, no sé qué, estás en la carne. No, la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. La verdad es la palabra. Y voy a decir una cosa, hermano, ser corregido por la palabra duele, pero es lo mejor. Porque vivir en la verdad es mucho mejor que vivir en la mentira. Y el versículo sigue y va a decir lo siguiente, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí siempre me acuerdo de una situación bíblica del libro de Samuel que va a hablar del rey Saúl. Estaba con el ejército, estaba esperando para una batalla, había que hacer el sacrificio y entonces estaba esperando que llegara Samuel. Y Samuel no llegaba. ¿Qué es lo que hace Saúl? Va él mismo. Pero yo voy aquí a hacer el sacrificio, toda la adoración. Llega Samuel y está ahí en medio de la faena. ¿Qué es lo que le dice Samuel? Como un necio y un loco has actuado. Y en aquel momento, en aquel específico momento, puso a perder todo su reinado y su futuro. ¿Por qué? Porque no tuvo temor del Señor. A ver, eso no estaba designado a los reyes. El rey tiene su papel, su función en el reino de Israel.
pero el sacrificar, el adorar, pertenecía a los sacerdotes, a los profetas, a los levitas, y tenían su función. Entonces, ir a hacer algo que Dios no le llamó, le faltó temor y a la vez sabiduría. Y en aquel momento, junto con otras cosas, porque de ahí solo fue a peor, puso a perder todo su reino, su reinado. ¿Por falta de qué? Por falta de temor. Porque debería, en aquel momento Dios estaba también probando, ¿no?, su paciencia y el temor mismo. Porque a veces Dios nos hace esperar y a ver cómo reaccionamos a la espera. Porque la espera y esperar y depender del Señor es lo que verdaderamente prueba nuestra fe. A veces esperamos la respuesta, a veces esperamos la dirección o la indicación del Señor, o metemos mano para que ocurra porque nosotros lo queremos. Entonces, en este momento hay que tener temor del Señor. Es decir, no, por ahí no vamos, ni entraremos, ni haremos. Esperaremos en Jehová. Si Saúl en aquel momento, el propio Samuel le dijo después, si tú hubieras hecho las cosas bien, tu reinado sería largo y tus descendientes serían muy importantes en el reino. Es decir, Dios tenía otra situación para Saúl, pero se equivocó por falta de temor. Proverbios 22:4 va a decir lo siguiente: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. El que tiene verdaderamente temor de Dios lleva consigo la humildad, porque la humildad es la capacidad de reconocer a otro que sea superior. En este caso, si hay temor de Dios, significa reconocer que Dios es superior. Y si Dios es superior, Él tiene el control, Él tiene el conocimiento. Y debido a eso, yo me humillo. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, a veces pensamos que Dios se alegra porque nosotros nos hayamos humillado. Pero en realidad tenemos que entender que cuando el hombre se humilla delante de la presencia del Señor, está haciendo una declaración al mundo espiritual de que depende única y exclusivamente de Dios. Y eso es lo más importante. Por eso el temor del Señor también me lleva a la humildad, a ser humilde delante del Señor. Porque cuando nosotros somos humildes, hermano, es cuando tragamos nuestro orgullo propio. Y si hay algo necio y malo en la vida del ser humano, es el orgullo, ¿no, hermano? El ser orgulloso, no sé a ti, pero a mí mi orgullo ya me ha pasado factura unas cuantas veces. Por eso es mejor ser humilde. Hechos 9:31 va a decir lo siguiente en el Nuevo Testamento. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, cuando la iglesia anda en el temor del Señor, es fortalecida en el Espíritu Santo. Cuando mi vida anda en el temor del Señor, soy yo fortalecido en el Espíritu Santo. Y el Señor añade, acrecenta. Cuán importante, hermano, es andar en el temor del Señor. La iglesia que anda en el temor del Señor es la que sabe que en su dependencia necesita del Señor para todo. Para tomar decisiones, para ir adelante, saber lo que Dios quiere, porque la iglesia del Señor es una única.
No existen dos iglesias, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Solo existe una iglesia del Señor. Ahora, somos muchas congregaciones. Y Dios tiene un propósito específico para cada una de ellas. Lo que tiene para una, no tiene para la otra. Porque Dios planta congregaciones, ¿no?, en determinados lugares y tiene una función para esta congregación, una visión. El evangelio es el mismo, ¿no? En la iglesia solo hay una, pero Dios usa herramientas distintas para trabajos distintos, aunque el propósito siempre sea el mismo. Y el evangelio, la base, el fundamento para todo. ¿En qué entendemos eso? De que verdaderamente la iglesia tiene que andar en el temor del Señor para que sea fortalecida en el Espíritu Santo. Y por último, 2 Corintios 7:1 va a decir: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Sin temor del Señor no hay santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso cerramos el bucle cuando vamos a Proverbios y decimos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es la puerta por donde podemos entrar en las cosas que pertenecen al Señor. Si hay temor, entonces habrá santidad. Y eso, el temor nos va a librar de las contaminaciones de la carne, de las contaminaciones del espíritu, y alcanzaremos las promesas de lo que dice la palabra. Y seremos perfeccionados en santidad, fortalecidos en el Espíritu Santo, hemos leído en Hechos, y perfeccionados en santidad. ¿Significa que seremos perfectos, hermanos? No. La santidad, o mejor, la santificación es el proceso que nos lleva a alcanzar la meta, que es la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero dice aquí que justamente el temor del Señor que nos perfecciona para alcanzar la santidad. Por eso, hermano, yo te invito a que te pongas de pie.